Página 1. El fin de la eternidad, Isaac Asimov, 1955. Isaac Asimov, 1920-1992, ha sido reconocido como uno de los grandes maestros de la ciencia ficción y, junto con Roberta Heinlein y Arthur C. Clarke, fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores del género. Su obra cumbre es la trilogía de la Fundación, que en 1966 mereció el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. Posteriormente, enlazó los acontecimientos de la segunda Fundación con su serie de robots, donde Asimov introdujo elementos policíacos. También escribió obras de misterio y fantasía, así como libros de divulgación científica. En 1986, obtuvo la distinción de Gran Maestro Nebula, un hito de las novelas sobre viajes temporales. En el siglo XXVII, la Tierra funda una organización llamada Eternidad, enviando sus emisarios al pasado y al futuro para abrir el comercio entre las diferentes épocas, y para alterar la larga y a veces trágica historia de la raza humana. El proyecto estaba integrado solo por los mejores y más brillantes exponentes de cada siglo, personas que dejaron de lado sus propias vidas para dedicarse a servir a los demás. Para hombres como Andrew Arlan, Eternidad representaba mucho más que un trabajo, era su vida, su amante, sus hijos, su familia. Pero, cuando viajó al siglo 482, no pudo evitar enamorarse perdidamente de una hermosa no eterna llamada Nois Lambent. Ahora, perseguidos por una burocracia todopoderosa, Arlan y su amada escapan entre los siglos, buscando romper todas las reglas que sean necesarias para preservar su futuro juntos. Incluso si para ello tuvieran que destruir la propia eternidad. Capítulo 1. El ejecutor. Andrew Arlan entró en la cabina. Sus lados perfectamente esféricos se ajustaban dentro de un tubo vertical formado por barras metálicas muy espaciadas, cuyos extremos parecían fundirse en el vacío, a unos 2 metros sobre la cabeza de Arlan. Este situó los mandos y tiró poco a poco de la palanca de arranque. La cabina no se movió. Arlan tampoco se lo había propuesto. Sabía que no iba a haber movimiento, ni arriba ni abajo, a derecha o izquierda, ni adelante o atrás. En cambio, los huecos entre las barras se llenaban de una opacidad grisácea, sólida al tacto pero inmaterial, sin embargo. Al mismo tiempo sintió aquella ligera opresión en el estómago, la leve sensación de náusea, tal vez psicosomática, que le decía que todo cuanto contenía la cabina, incluyéndole a él, estaba siendo lanzado al hipertiempo a través de la eternidad. Había entrado en la cabina en el siglo 575, la base temporal donde fue destinado 2 años antes. En aquel entonces, el 575 era el hipertiempo más distante que había visitado nunca. Ahora se desplazaba hacia el hipertiempo del siglo 2456. En circunstancias normales le habría intimidado un poco la perspectiva de aquel viaje. Su siglo natal estaba en el lejano hipotiempo, en el siglo 95, para ser exactos. El 95 era un siglo muy restrictivo en el empleo de la energía atómica, aficionado a lo rústico, gran consumidor de madera natural para sus construcciones, gran exportador de licores a los cercanos isotiempos e importador de semillas forrajeras. Aunque Arlan no había regresado al 95. Desde que empezó su formación especial como aprendiz a los 15 años, experimentaba siempre aquella sensación de nostalgia cuando se alejaba de su siglo. En el 2456. Estaría a casi 240 milenios del día de su nacimiento, y eso era mucho, incluso para un empedernido eterno. Tal habría sido su estado de ánimo en circunstancias normales. Pero en aquel momento.
Arlan no podía pensar otra cosa sino que los documentos le pesaban en el bolsillo, y que su plan le pesaba en la conciencia. Estaba algo asustado, algo tenso, algo confuso. Fueron sus manos, como si estuviesen dotadas de voluntad propia, las que detuvieron la cabina en el siglo previsto y en la forma prevista. Era extraño que un ejecutor estuviera tenso o nervioso. Como dijo en cierta ocasión el instructor Yarrow, ante todo, el ejecutor debe ser impasible. El cambio de realidad a programar puede afectar la vida de 50.000 millones de seres, o más. 1 millón o más pueden quedar afectados de tal modo que deberá considerárseles como individuos nuevos. Dadas estas condiciones, un temperamento emotivo sería un serio inconveniente para el ejecutor. Arlan meneó la cabeza casi salvajemente, para aventar el recuerdo de las secas palabras de su maestro. En aquellos días no podía suponer que él mismo reunía las peculiares condiciones exigidas. Sin embargo, ahora le embargaba la emoción. No por 50.000 millones de seres, que le importaban a él 50.000 millones. Era solo por una persona. Solo una. Al notar que la cabina se había detenido interrumpió sus divagaciones para recobrar la mentalidad fría e impersonal que cuadraba a un ejecutor, y salió del aparato. La cabina que dejaba, desde luego, no era la misma donde había entrado, en el sentido de que no estaba compuesta de los mismos átomos. Aquello no le preocupaba más que a cualquier otro eterno. El centrarse en la mística de la traslación temporal, dejando de lado el mero hecho de su existencia, constituía la meta de todo aprendiz tan pronto como era admitido a la eternidad. Se detuvo un instante frente a la cortina infinitamente delgada de no, espacio y no, tiempo que le separaba en un sentido de la eternidad y en otro del tiempo normal. Aquella sección de eternidad sería del todo nueva para él. Conocía sus peculiaridades a grandes rasgos por haberlas estudiado en el manual de todas las épocas. Sin embargo, la experiencia directa nunca dejaba de ser un choque para el que convenía estar preparado. Ajustó los mandos, operación sencilla cuando se trataba de pasar a la eternidad, pero muy complicada para ingresar en el tiempo normal, una traslación mucho menos frecuente. Atravesó la cortina y al instante quedó cegado por un aluvión de reflejos. Levantó instintivamente una mano para cubrirse los ojos. Un individuo le esperaba. Arlan, deslumbrado, apenas conseguía distinguirlo. «Soy el sociólogo Cantorboy», dijo el hombre a Arlan. «Supongo que usted es el ejecutor Arlan». Arlan asintió. Signo de exclamación abierta. Santo Cronos. ¿No podría moderar esa decoración? Boy miró a su alrededor y dijo con indulgencia, signo de interrogación abierta. ¿Se refiere a las películas moleculares? En efecto, dijo Arlan. El manual ya las menciona, pero no dice nada de esta orgía de reflejos. Tenía bastante motivo para enojarse, pensó Arlan. En el siglo 2456 predominaba la materia, lo mismo que en casi todos los siglos cabía esperar una compatibilidad fundamental entre ellos. No presentaba la absoluta confusión, para alguien nacido en una época de predominio material, de los remolinos energéticos del 300. O de los campos dinámicos del 600. En el siglo 2456, para descanso de los eternos que lo visitaran, la materia era empleada para todo, desde un clavo hasta un edificio. Desde luego, existían distintas clases de material. A un miembro de un siglo con predominio de la energía tal vez le pasaran desapercibidas. Para él, todas las materias serían variaciones sobre un mismo tema vasto, pesado y bárbaro. Pero Arlan, educado en un medio de formas materiales, reconocía diferencias entre la madera,
los metales, con distinción entre ligeros y pesados, los plásticos, la sílice, el hormigón, el cuero, y así sucesivamente. Pero una materia compuesta enteramente de espejos. Tal fue su primera impresión del 2456. Todas las superficies reflejaban y emitían luz. En todo aparecía la ilusión del pulimento perfecto, debido a la presencia de una película reflectante. Y en la infinita repetición de su propia imagen, de la del sociólogo Boy y de cuanto les rodeaba, Harlan no veía más que confusión. Una confusión absurda y vertiginosa. Página 5. Lo siento, dijo Boy. Es una costumbre de este siglo y la sección competente estima que conviene adoptar en lo posible las costumbres locales. Pronto se acostumbrará a ello. Boy anduvo rápidamente sobre las huellas de otro Boy, su reflejo invertido en el suelo. Alargó una mano y puso a cero un indicador capilar que se desplazaba sobre una escala en espiral. Los reflejos desaparecieron y la iluminación adoptó una intensidad soportable. A Harlan le pareció que su mundo regresaba a la normalidad. Acompáñenme, por favor, dijo Boy. Harlan le siguió por varios corredores que momentos antes, supuso, estallaban de luces y resplandores enloquecidos. Subieron por una rampa, y después de cruzar una antecámara, penetraron en un amplio despacho. Durante el breve recorrido no vieron alma viviente. Harlan estaba tan acostumbrado a eso, le parecía tan normal, que le habría sorprendido y casi escandalizado distinguir alguna figura humana tratando de apartarse de su camino. Sin duda, la noticia de la llegada de un ejecutor había corrido pronto. Hasta Boy se mantenía apartado de él, y cuando la mano de Harlan rozó casualmente el brazo del sociólogo, este se hizo a un lado con evidente sobresalto. Harlan se sorprendió un poco al notar cierta amargura ante tal reacción. Se creía revestido de una coraza mucho más fuerte, más eficazmente insensible. Si estaba equivocado, si su armadura tenía puntos débiles, solo podía haber una causa: Noise. El sociólogo Cantor Boy se inclinó hacia el ejecutor en un gesto que parecía bastante cordial, pero Harlan no podía dejar de notar que estaban sentados en los extremos opuestos de una mesa bastante larga. Boy dijo: me complace que nuestro pequeño problema haya interesado a un ejecutor de su fama. Sí, dijo Harlan en el tono frío e impersonal que todos esperaban de él. Presenta algunos aspectos interesantes. Pensó si parecería lo bastante imparcial. A lo peor estaba dejando entrever sus verdaderos motivos, y su delito era delatado por las gotitas de sudor que acompañaban su frente. Sacó de un bolsillo interior la transparencia con el resumen del cambio de realidad proyectado. Era el mismo texto enviado al Gran Consejo Pantemporal un mes antes. Gracias a sus relaciones con el jefe programador Twisel, el ilustre Twisel, no le fue difícil a Harlan hacerse con el proyecto. Antes de desenrollar la lámina dejando que se extendiera sobre la superficie de la mesa donde quedaría retenida por un débil campo paramagnético, Harlan hizo una breve pausa. La película molecular que cubría la mesa había sido opacada, pero no del todo. El movimiento de su brazo atrajo su mirada, y por un momento el reflejo de su propio rostro pareció contemplarle hoscamente desde la mesa. Tenía 32 años, pero parecía más viejo. No necesitaba que nadie se lo dijera. Quizás su rostro alargado y las cejas negras sobre unos ojos aún más oscuros contribuyesen a darle la expresión severa y la fría mirada que todos los eternos asimilaban a la caricatura de un ejecutor. O quizás era solo su propia convicción de ser un ejecutor. Enseguida extendió la transparencia sobre la mesa y volvió al asunto que le traía allí. Yo no soy sociólogo, señor mío. Boy sonrió. Eso suena formidable.
Cuando alguien empieza por manifestar su incompetencia en cualquier especialidad, generalmente anuncia que se dispone a formular una opinión categórica. No se trata de una opinión, dijo Arlan. Solo de una petición. Deseo que examine este resumen y me diga si no ha cometido usted un pequeño error en alguna parte. Boy se puso serio inmediatamente. Espero que no. Arlan dejó colgar un brazo sobre el respaldo, y la otra mano sobre las piernas. No era cuestión de tamborilear con los dedos sobre la mesa, ni de morderse los labios. No debía permitir que le traicionasen sus emociones. Desde aquel instante que cambió toda la orientación de su vida, había estudiado con atención todos los proyectos de cambios de realidad que pasaban por la maquinaria administrativa del Gran Consejo Pantemporal. Como ejecutor adjunto al jefe programador Twizel podía hacerlo, saltándose un poco la ética profesional. Menos mal que Twizel estaba cada vez más entretenido con su propio y más importante proyecto. Las aletas de la nariz de Arlan se dilataron. Ahora sabía algo acerca de la naturaleza de tal proyecto. Arlan no podía estar seguro de encontrar lo que buscaba dentro de un plazo razonable. Cuando estudió por primera vez el proyecto de cambio de realidad 2456, 2781, número de orden V5, creyó que sus deseos hacían una jugarreta a su capacidad de raciocinio. Pasó un día entero verificando una y otra vez las ecuaciones y desarrollos, atenazado por una dolorosa incertidumbre mezclada con una creciente excitación y amarga gratitud, puesto que al menos le habían enseñado psicomatemáticas elementales. Ahora Boy estudiaba la misma lámina y sus símbolos con expresión entre confusa y preocupada. Me parece que todo está en orden, aseguró al fin. Compruebe en particular los ritos sociales del noviazgo en la realidad actual de este siglo, dijo Arlan. Eso es sociología y supongo que cae dentro de su responsabilidad. Por eso dispuse verle a usted a mi llegada, antes que a ningún otro. Boy frunció el ceño. Aún se mostraba cortés, pero su tono al responder fue glacial. Los observadores destinados a nuestra sección son muy competentes. Estoy seguro que los asignados a este proyecto han proporcionado datos exactos. ¿Tiene pruebas de lo contrario? Nada de eso, sociólogo Boy, dijo Arlan. Acepto los datos, pero no estoy de acuerdo con el planteamiento del problema. No observa un tensor complejo indeterminado en este punto, si ponderamos correctamente el comportamiento prenupcial. Página 7. Boy miró con atención, y una expresión de alivio se extendió por su rostro. En efecto, ejecutor, en efecto. Pero se resuelve por sí mismo en una identidad. Se tiene un bucle de pequeñas dimensiones, que no presenta caminos secundarios. Espero que me perdone si uso imágenes gráficas en vez de expresiones matemáticas exactas. Se lo agradezco. Así como no soy sociólogo, tampoco soy programador, replicó Arlan. Muy bien, pues dijo Boy. Ese tensor complejo indeterminado a que alude, o bifurcación del camino, como si dijéramos, no es significativo. La dicotomía se resuelve más adelante y tenemos un camino único. Nos pareció innecesario mencionarlo en nuestro informe. Si es su criterio, me someto al mismo. Sin embargo, queda la cuestión del CMN. El sociólogo torció el gesto al oír aquellas siglas, como había previsto Arlan. CMN. El cambio mínimo necesario. Aquí el ejecutor era el amo. Un sociólogo podía creerse inmune a la crítica en lo relativo al análisis matemático de las infinitas realidades posibles en el tiempo, pero al definir el CMN, el ejecutor tenía la última palabra.
El cálculo mecánico no era suficiente. La mayor computaplex existente, manejada por los más expertos y hábiles jefes programadores, no servía sino para señalar los límites dentro de los cuales se situaba el CMN. Era entonces cuando el ejecutor, examinando los datos del problema, decidía el punto exacto del cambio dentro de aquellas condiciones límite. Un buen ejecutor rara vez se equivocaba. Los mejores ejecutores no se equivocaban nunca. Arlan no se equivocaba nunca. El CMN recomendado por su sección, dijo Arlan, hablando en tono pausado, frío, silabeando el idioma pantemporal normalizado con meticulosidad, implica la inducción de un accidente espacial, y una muerte inmediata y bastante horrible para una docena o más de personas. Es inevitable, dijo Boy, encogiéndose de hombros, indiferente. Sugiero que el CMN puede reducirse al mero traslado de un envase de un estante a otro. ¿A qué?, señaló Arlan. La blanca y bien cuidada uña de su índice dejó una leve huella debajo de un grupo de perforaciones. Boy examinó aquel punto con dolorosa pero muda atención. Signo de interrogación abierta. ¿No altera eso la situación con respecto a la dicotomía que ha dejado de tener en cuenta?, continuó Arlan. ¿No cree que entonces se utiliza el camino de mínima probabilidad, convirtiéndolo prácticamente en una certeza, y que eso nos conduce a, virtualmente, al RMD? Dijo Boy en un susurro. Exactamente al resultado máximo deseado, afirmó Arlan. Boy alzó los ojos, con una expresión entre compungida e irritada en su moreno rostro. Arlan, indiferente, observó que aquel hombre tenía entre los incisivos superiores un hueco que le daba un aspecto conejil, lo cual chocaba con la contenida energía de sus palabras. Boy preguntó, supongo que esto llegará a conocimiento del Gran Consejo Pantemporal. No lo creo, dijo Arlan. Que yo sepa, el Gran Consejo no se ha ocupado de ello. Por lo menos, el cambio de realidad programado se me pasó sin ningún comentario. Arlan no creyó oportuno explicar con más detalle cómo le fue pasado, y Boy se abstuvo de preguntar. Entonces, ese error, ¿lo ha descubierto usted? Sí. Signo de interrogación abierta. ¿Y no dio parte al Gran Consejo Pantemporal? No. Hubo una reacción de alivio, y luego Boy se puso en guardia. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Pocas personas habrían dejado de caer en ese error. Pensé que podía corregirlo antes de que se cometiera un daño irreparable. Así lo hice. ¿Por qué ir más allá? Bien. Gracias, ejecutor Arlan. Se ha portado como un amigo. El error de esa sección que, como usted dice, era prácticamente inevitable, habría manchado nuestra hoja de servicios. Boy continuó después de una breve pausa, aunque, en realidad, y teniendo en cuenta las alteraciones de personalidad que va a inducir este cambio de realidad, la muerte de algunos hombres resultaba de escasa importancia. Arlan pensó fríamente, no parece muy agradecido. Igual me guarda rencor. Cuando tenga tiempo para pensarlo, es posible que su rencor aumente aún más, por haber sido salvado de una descalificación gracias a un ejecutor. Si yo fuese sociólogo como él, me estrecharía la mano con gratitud, pero no quiere dar la mano a un ejecutor. No le repugna condenar una docena de hombres a la asfixia, pero sí el contacto de un ejecutor. Comprendiendo que no le convenía dar tiempo al resentimiento de su interlocutor, Arlan atacó casi enseguida, espero que su agradecimiento me autorice a pedirle que su sección haga un pequeño trabajo para mí. Signo de interrogación abierta. ¿Un trabajo?, preguntó Boy. Un problema de análisis individualizado.
He traído todos los datos, así como los de un cambio de realidad propuesto para el siglo 482. Deseo saber el efecto de este cambio sobre la probabilidad de supervivencia de cierta persona. No estoy seguro de haberle entendido bien, dijo el sociólogo con vacilación. ¿No dispone de medios para hacer este análisis en su propia sección? En efecto. Sin embargo, estoy realizando una investigación personal y por ahora no quiero que figure en los archivos. Sería muy difícil encargar este trabajo a mi sección sin que. Arlan hizo un gesto vago, sin concluir la frase. Signo de interrogación abierta. Entonces, ¿no quiere que esto vaya por vía oficial? Preguntó Boy. Página 9. Debe hacerse confidencialmente, y quiero una contestación confidencial. Es muy irregular. No puedo aceptarlo. Arlan frunció el ceño. No es más irregular que mi olvido en denunciar su error al Gran Consejo Pantemporal. En ese caso no tuvo usted ninguna objeción. Si hemos de atenernos a las normas en un caso, tendremos que ser igualmente formales en otro. Creo que me comprende, ¿verdad? La expresión de Boy revelaba que le había comprendido perfectamente, sin lugar a dudas. Alargó la mano hacia Arlan. Signo de interrogación abierta. ¿Puedo ver los documentos? Arlan se tranquilizó. Había superado el obstáculo principal. Miró con atención mientras el sociólogo se inclinaba sobre las láminas que había traído. Signo de exclamación abierta. En nombre del tiempo. Es un cambio de realidad sin importancia, fue el único comentario de Boy. Arlan aprovechó la ocasión, mintiendo a medida que hablaba. Así es. Demasiado pequeño, creo. De ahí surge la discusión. Está por debajo de la diferencia crítica y he escogido un solo individuo como caso piloto. Naturalmente, no sería hábil que yo usara el equipo de nuestra sección sin estar del todo seguro de mi acierto. Boy no dijo nada a esto, y Arlan no continuó. No convenía exagerar la comedia. Boy se puso en pie. Pasaré estos datos a uno de mis analistas. Esto quedará entre nosotros, aunque comprenderá que no podemos sentar un precedente. En modo alguno. Y si no le importa, me gustaría observar el cambio de realidad que vamos a efectuar aquí. Espero que nos haga el honor de dirigir el CMN personalmente. Arlan asintió. Asumo toda la responsabilidad. Cuando entraron en la sala de control, dos de las pantallas estaban conectadas. Los técnicos las habían ajustado según las coordenadas exactas de espacio y tiempo, y luego salieron. Arlan y Boy se vieron a solas en la centelleante sala. La decoración a base de películas moleculares reflectantes se hacía notar, y no poco por cierto, pero esta vez Arlan, atento a las pantallas, no hizo caso. Ambas imágenes aparecían inmóviles. Semejaban naturalezas muertas, pues representaban instantes matemáticos del tiempo. Una de las vistas era en colores naturales muy contrastados, la sala de máquinas de un vehículo espacial experimenta, como bien sabía Arlan. Una puerta se estaba cerrando y aún asomaba por el resquicio un brillante zapato de material rojo semitransparente. No se movía. Nada se movía. Si se hubiese aumentado el contraste de la imagen hasta el punto de hacer visibles las motas de polvo en el aire, ni siquiera éstas se habrían movido. Boy dijo. Esta sala de máquinas permanecerá vacía durante 2 horas y 36 minutos a partir del instante que contemplamos. En la realidad actual, desde luego. Lo sé, murmuró Arlan.
Empezó a ponerse los guantes y mientras tanto sus ojos recorrían con rapidez los estantes, memorizando la situación del envase crítico, midió los pasos necesarios para llegar a él y el mejor emplazamiento a donde trasladarlo. Lanzó una breve ojeada a la otra pantalla. Mientras la sala de máquinas, situada en el presente definido con respecto a la sección Eternidad en la que ahora se encontraba, aparecía iluminada en colores naturales, la otra escena, situada a unos 25 siglos de distancia en el futuro, presentaba el filtro azulado que servía para diferenciar las imágenes futuras. Era la vista de un espaciopuerto. Un cielo color azul oscuro, con edificios azulados de desnudo metal sobre un terreno verde azulado. Un cilindro azul de raro diseño, con una protuberancia en la base, destacaba en primer plano. Al fondo se veían dos cilindros más, parecidos al primero. Los tres apuntaban al cielo, sus extrañas ojivas partidas, en cuyo interior se alojaba seguramente la maquinaria principal. Arlan frunció el ceño. Raros aparatos, dijo. Gravitacionales, dijo Boy. El siglo 2481 es el primero en desarrollar la navegación espacial por gravitación. No necesita combustible ni energía nuclear. Una solución elegante, lástima que nuestro cambio la haga desaparecer. Una verdadera lástima. Clavó la mirada en Arlan con visible disgusto. Arlan apretó los labios. ¿Con qué disgustado, eh? ¿Por qué no? El ejecutor era él. Sin duda, algún observador habría presentado un informe sobre la cuestión del abuso de drogas. Algún estadístico demostró que los últimos cambios habían aumentado el número de adictos hasta que llegó a ser el mayor en todas las presentes realidades de la humanidad. Un sociólogo, probablemente el propio Boy, estableció el perfil psiquiátrico de aquella sociedad, y un programador calculó el cambio de realidad necesario para disminuir la tendencia al uso de drogas, hallando que, como efecto secundario, la navegación espacial por gravitación iba a desaparecer. En la decisión final habían intervenido una docena, 100 hombres quizá, de todas las categorías en la eternidad. Pero, a fin de cuentas, tendría que ser un ejecutor quien la llevase a la práctica. Siguiendo las instrucciones convenidas por los demás, a él le tocaba iniciar el cambio de realidad. Y entonces los demás le mirarían con ojos acusadores, y sus miradas parecerían decir, a ti, y no a nosotros, se debe la destrucción de toda esa belleza. Y por esa razón, los demás le condenarían y evitarían su presencia. Descargaban su propia culpa sobre los hombros del ejecutor, y por ello le odiaban. Arlan dijo con sequedad, las naves no importan. Debemos preocuparnos por ellos. Ellos eran un grupo de personas, en apariencia insignificantes al lado de la nave espacial, del mismo modo que las dimensiones físicas de las trayectorias interplanetarias hacen parecer insignificante la Tierra así como la sociedad humana que la puebla. Página 11. Parecían pequeños muñecos. Sus diminutos brazos y piernas permanecían en posturas extrañas y ridículas, inmovilizados en aquel instante del tiempo. Boy se encogió de hombros. Arlan ajustó el pequeño generador de campo que llevaba en su muñeca izquierda. Acabemos cuanto antes, dijo. Un momento, dijo Boy. Quiero preguntarle al analizador de destinos cuánto tardará en completar este trabajo suyo. Yo también quiero terminar cuanto antes. Sus manos desplazaron hábilmente un pequeño cursor, luego escuchó con atención el repiqueteo que recibió en respuesta. Otra característica de esta sección de eternidad, pensó Arlan. Un código de ruidos intermitentes. Espectacular, pero innecesario, al igual que las películas moleculares reflectantes. Dice que tardará unas 3 horas, dijo Boy por fin.
Además, dice que le gusta el nombre de esa persona, Nois Lambent. Es una mujer, ¿no? Arlan sintió la garganta seca. Sí. Los labios de Boy se curvaron en una lenta sonrisa. Parece interesante. Me gustaría verla sin que ella se diese cuenta. No hemos tenido ninguna mujer en esta sección desde hace meses. Arlan contuvo un arrebato de ira y no contestó. Miró fríamente al sociólogo y bruscamente le dio la espalda. Si había un defecto en la eternidad, era esta cuestión de las mujeres. Desde que ingresó en la eternidad había comprendido claramente el problema, pero no se sintió personalmente afectado hasta que conoció a Nois. De aquel momento había llegado a este otro, en que se hallaba traidor a su juramento de fidelidad y a todo lo que había creído hasta entonces. ¿Por qué? Por Nois. No sentía remordimiento. Esto era lo que más le sorprendía. No sentía ningún remordimiento. No tenía sensación de culpabilidad por las faltas que ya había cometido, entre las cuales el uso prohibido de un análisis de destino para fines particulares casi carecía de importancia. Iría hasta donde fuese necesario. Aquella idea, que por primera vez se planteaba con claridad, le pareció blasfema y escarnecedora. Y aunque la apartó de sí con horror, sabía que estaba dispuesto a hacerlo. La idea era sencillamente esta, que destruiría la eternidad, si se veía obligado a hacerlo. Y lo peor era saber que tenía poder para hacerlo, si se lo proponía. Arlan estaba frente a la entrada del tiempo y pensó en sí mismo de una manera diferente. Antes todo era muy sencillo, existían ideales, aunque solo fueran palabras, por y para las cuales vivía un no. Cada fase de la vida de un eterno tenía su propósito. ¿No rezaban así los principios básicos? Página 12. La vida de un eterno puede dividirse en 4 etapas. Todo era claro y sencillo, sin embargo, para él todo había cambiado, y lo que se había roto nunca podría recomponerse. Él había pasado confiadamente por las 4 etapas de su vida como eterno. Primero, el periodo de 15 años durante los cuales no fue un eterno, sino un simple habitante del tiempo. Solo un ser humano extraído del tiempo, un temporal, podía llegar a ser un eterno. Nadie nacía en tal posición. A la edad de 15 años fue seleccionado, tras un proceso riguroso de eliminación cuya naturaleza no pudo comprender entonces. Le habían llevado detrás del velo de la eternidad después de una desgarradora despedida de sus familiares. Antes le habían dicho que, pasara lo que pasara, nunca regresaría. Hasta mucho más tarde no supo la verdadera razón de ello. Fin de capítulo 1. Página 13.